Bienvenido a esta sesión del método Aneura, especialmente creada para ayudarte a superar traumas familiares del pasado y volver a sentirte seguro en tu propio cuerpo y en tu vida. Aquí utilizaremos la visualización intencionada, la respiración profunda, la autosugestión guiada y la vibración de ondas para sintonizar la frecuencia creadora que moldea tu realidad interior desde adentro hacia afuera. Este es tu espacio. Adopta ahora la postura más cómoda para ti, sentado o recostado, y comienza a respirar lenta y profundamente, dejando que cada inhalación abra un poco más tu pecho y cada exhalación suelte memorias de tensión. A partir de este instante, debes verte, sentirte y experimentarte viviendo cada frase que vas a escuchar como si ya fuera parte de tu realidad, permitiendo que la imagen interna se vuelva nítida, un tú que se sabe a salvo, con raíces firmes, límites claros y un latido sereno. Deja que esa imagen cobre vida y vibre en todo tu cuerpo, como una luz cálida que recorre tu piel, tus músculos, tus órganos y tu sistema nervioso. Recuerda que la respiración, la autosugestión y la vibración de ondas trabajan juntas para anclar esta nueva información a nivel celular, neuronal, energético y cuántico, reentrenando tu interior para reconocer la seguridad, el amor y la calma como tu estado natural. Si en algún momento te duermes durante esta experiencia, no hay ningún problema. Siempre que te entregues al descanso respirando profundo, relajado y envuelto en las imágenes de visualización y autosugestión, tu cuerpo continuará integrando todo este proceso en tu subconsciente. Es esencial que sigas estas indicaciones con total atención e intención para que la sesión tenga efecto. Si lo necesitas, detén aquí el audio y vuelve a escuchar esta introducción antes de continuar. Cuando te sientas presente, receptivo y dispuesto a crear desde dentro, deja que tu respiración marque el ritmo y comenzamos. Hoy elijo sanar las huellas que dejó mi historia familiar y decido reconstruir en mí un hogar interno donde mi cuerpo, mi mente y mi corazón se sientan tranquilos, protegidos y profundamente respetados. Aunque el pasado intentó quebrarme, declaro con firmeza y dulzura que aquí y ahora recupero mi poder, rompo el ciclo de dolor y convierto mi vida en un santuario inviolable de seguridad, amor propio y libertad emocional. Reconozco con honestidad valiente que hubo momentos en los que me faltó cuidado, atención y amparo, y sostengo con compasión que hoy puedo darme todo lo que entonces no recibí, porque mi adultez consciente me permite protegerme, nutrirme y elegir relaciones que me honren. Agradezco profundamente la fuerza que me permitió atravesar lo que viví, y agradezco también la sabiduría que nace de mis heridas cuando las miro con ternura y responsabilidad. Porque con esa conciencia recupero la dignidad de mi historia y la convierto en una fuente de claridad luminosa. Cada día me doy cuenta de que mi seguridad interior no depende del temperamento de nadie ni de viejas dinámicas familiares, sino de los límites amorosos que establezco, de la escucha atenta de mis necesidades y del respeto por mis ritmos y mi verdad interna. La vida me muestra que puedo pertenecer a mí y a mi paz antes que a cualquier mandato heredado, y que al autorizar mi voz, mis emociones y mis decisiones, construyo la base sólida donde la confianza se asienta y crece sin pedir permiso. Siento en cada parte de mí que mi cuerpo merece sentirse a salvo, y por eso lo abrazo con respiraciones profundas, con pausas compasivas y con gestos que le recuerdan que aquí mando yo, que aquí hay cuidado, y que aquí la dulzura es ley. Desde este instante acepto que fui moldeado por historias que no elegí, y aún así afirmo mi derecho sagrado a rediseñar mis respuestas, a elegir el silencio que calma y la palabra que libera, y a cerrar la puerta a lo que me hiere. Con claridad creciente observo los patrones que solía repetir sin darme cuenta, y al verlos con amor, los desactivo con decisiones nuevas, con límites firmes y con hábitos que alimentan mi serenidad y mi poder personal.
Yo soy el adulto presente que mi niño interior necesitaba, y bajo mi cuidado tierno ese niño aprende a confiar, a jugar sin miedo, a descansar sin culpas, y a recibir el afecto que hoy sí está disponible. Me doy permiso para sentir todo lo que no pude sentir en su momento, y al permitir que mis lágrimas, mi enojo y mi tristeza se expresen con respeto, transformo la tensión acumulada en energía creativa, en claridad emocional y en alivio profundo. Declaro con convicción que perdonar no es olvidar ni justificar, es soltar el peso que no me pertenece, es recuperar mi energía del pasado para invertirla en mi presente. Y es elegir la distancia que sana cuando el acercamiento lastima. Mi historia ya no dirige mis pasos, porque he aprendido a escuchar el compás de mi corazón y a honrar la quietud de mi respiración, y en ese ritmo amable encuentro el suelo firme donde puedo descansar seguro. Con cada inhalación me recuerdo que tengo derecho a sentirme tranquilo en mi casa, en mis relaciones y en mis pensamientos, y con cada exhalación libero la vigilancia excesiva, las antiguas alarmas y las culpas que ya no hacen falta. Afirmo que mi valor no depende de la aprobación familiar ni de su narrativa sobre quién debería ser, y reconozco que mi autenticidad es más poderosa que cualquier expectativa ajena. Elijo rodearme de personas que me traten con consideración, que celebren mis límites y que comprendan mi sensibilidad, porque mi círculo de cuidado es un acto de amor propio que refuerza mi seguridad día a día. Agradezco la lucidez que me muestra la diferencia entre lealtad y autoabandono, y sostengo con firmeza que no traiciono a nadie cuando me protejo, me respeto y me alejo de lo que me perjudica. Mis raíces pueden haber conocido el viento de la tormenta, pero mis ramas hoy buscan el sol de la calma, y en esa orientación consciente crezco hacia un futuro donde la paz es cotidiana y la confianza es mi idioma. Desde la paciencia más amable me acompaño en cada recuerdo que duela, ofreciendo consuelo, palabras cálidas y presencia estable, porque yo no me abandono a mí mismo, yo me sostengo con amor. Cada recuerdo difícil pierde su filo cuando lo abrazo con compasión y le doy un nuevo significado, y con ese acto de reencuadre interno, mi sistema nervioso aprende a creer que ahora sí estoy a salvo. Honro lo que sentí cuando no tuve recursos, y bendigo el saber que voy adquiriendo ahora, porque esa integración me hace fuerte, flexible y profundamente humano. Mi voz se enciende al nombrar necesidades que antes callaba, y cada vez que digo no de manera firme y tranquila, mi cuerpo respira mejor y mi corazón recupera su espacio. Declaro que merezco ternura cuando me equivoco, paciencia cuando me siento inseguro, y presencia amorosa cuando la ansiedad se presenta, porque esas cualidades son la medicina que refuerza mi sensación de resguardo. Me resulta cada vez más natural cerrar ciclos con respeto, despedirme de roles que ya no son míos, y dar la bienvenida a una identidad adulta que elige la salud, la verdad y la coherencia. Suelto la fantasía de convencer a quien no quiere ver, y dedico mi energía a construir una vida plena, llena de relaciones elegidas con conciencia, donde el cariño se demuestre con hechos y la seguridad sea una prioridad. Mi cuerpo aprende a confiar en mí cuando me trato con dulzura, cuando descanso sin culpas, cuando como a conciencia y cuando digo que no a la autoexigencia que me lastima. Respiro hondo cuando el miedo intenta volver, y al sostener esa respiración suave, me digo con voz firme que la amenaza terminó, que el peligro ya no dirige mis decisiones, y que ahora estoy en manos confiables, las mías. Agradezco el coraje que me trajo hasta aquí, y me felicito por cada pequeño paso que doy, porque esos pasos son los ladrillos invisibles que levantan mi casa interior segura. Con ternura infinita abrazo a mis versiones pasadas, y les digo que ya no tienen que esforzarse para ser amadas, porque el amor que buscaban ahora florece desde adentro y se vuelve guía. Mi mente reconoce los viejos pensamientos de alarma, y con entrenamiento amoroso, elige nuevos mensajes que nutren, como estoy contigo, estás a salvo, estamos haciendo un gran trabajo.
Las mañanas traen oportunidades de practicar mi seguridad básica, y al levantarme recuerdo que mi presencia estable es un refugio, y que puedo caminar el día con pies tranquilos y mirada amable. Celebro mi capacidad de poner límites sin agresión, de retirarme sin drama y de elegir conversaciones con respeto, porque la moderación consciente es una forma de fuerza madura. Me hago cargo de mi bienestar con acciones simples y poderosas, hidratándome, regulando mi descanso, moviendo mi cuerpo con cariño y priorizando espacios que me resulten calmados y predecibles. Con cada decisión que honra mi bienestar, le enseño a mi interior que soy confiable, y con esa confianza acumulada se afianza una seguridad que no depende de las circunstancias. Mi corazón aprende que la cercanía sana existe, y que puedo permitirla paso a paso, sin apuro, observando señales de cuidado, revisando mi sentir y agradeciendo lo bueno cuando aparece. Afirmo que merezco relaciones donde la palabra sea clara, el gesto sea amable y los acuerdos se respeten, porque esa coherencia alimenta mi tranquilidad. Me libero de sostener secretos que no me corresponden, y al soltar esas cargas tomo aire nuevo y me siento más liviano, más honesto y más disponible para la alegría. Mi sensibilidad es un don que ahora atiendo con cariño, y lejos de ser una debilidad, la convierto en brújula para elegir entornos que me hagan bien. Recuerdo que el enojo es un guardián que señala mis límites, y al escucharlo sin juzgarlo, lo transformo en decisiones claras y en protección amorosa de mi tiempo y mi energía. Transformo la vergüenza heredada en dignidad consciente, y con esa dignidad me planto con suavidad y claridad, diciendo lo que necesito y aceptando lo que no puedo ni quiero sostener. Yo soy libre de repetir historias que me hieren, y para honrar esa libertad construyo hábitos nuevos que consolidan mi calma, como escribir lo que siento, pedir ayuda cuando la necesito y descansar cuando mi cuerpo lo pide. Cada gesto de autocuidado le dice a aquel niño que si hay alguien atento ahora, y ese alguien soy yo, disponible, paciente y amoroso. Mi valor no se reduce a mi productividad ni a mi rol en la familia, porque mi esencia es digna desde siempre, y mi existencia merece respeto aún en silencio, aún en pausa, aún en quietud. Con paciencia renuncio a la velocidad que me agotaba, y abrazo el ritmo que me regula, dando pasos consistentes, que aunque lentos, me llevan a un lugar firme y amable. Me permito recibir apoyo de personas confiables y de profesionales cuando lo considero, y al abrirme a ese sostén, confirmo que no tengo que cargar con todo solo, que puedo compartir el peso y cuidarme mejor. Mi casa interior se llena de voces que me alientan, y cuando alguna voz antigua pretende culparme o asustarme, la escucho, la reconozco como vieja, y la dejo ir con respeto. Declaro que la lealtad más importante es conmigo, con mi bienestar y con mi paz, y que desde esa lealtad puedo amar a otros sin sacrificarme. Agradezco los límites que ahora sé poner, porque gracias a ellos mi entorno se vuelve más predecible, mis relaciones más claras y mi corazón más sereno. Me comprometo a hablarme bonito y a corregirme con amabilidad, porque la crítica feroz solo repite heridas antiguas, y yo elijo la reparación amorosa. Cada día cultivo una sensación física de seguridad, relajando mis hombros, soltando mi mandíbula, apoyando los pies en el suelo, y recordando que el presente es más grande que cualquier sombra del pasado. La tranquilidad se vuelve un hábito cuando la practico a propósito, y yo la practico con intencionalidad, creando pequeños rituales que me calman y me devuelven a mí. Desde la claridad que me habita elijo qué conversaciones tener y cuáles no, y esa selección consciente es un acto de cuidado hacia mi paz. Honro la tristeza que llega cuando reconozco lo que faltó, y a la vez celebro la alegría de poder dármelo ahora, porque esa combinación de honestidad y esperanza sostiene mi madurez afectiva. Con compasión me perdono por haber aprendido a sobrevivir como pude, y me felicito por estar aprendiendo a vivir de otra manera, más amable, más segura, más mía.
Me resulta cada vez más posible confiar en que puedo retirarme a tiempo, volver a mí cuando algo me activa, y recuperar la calma sin castigarme. En mi cuerpo habita la sabiduría de saber cuándo acercarme y cuándo tomar distancia, y yo respeto ese saber como una brújula infalible. Veo con nitidez que pertenecer a mi paz no es egoísmo, es responsabilidad amorosa, y al asumirla, me convierto en un adulto confiable para mí y para quienes amo. La gratitud se vuelve un puente que me trae de regreso al presente, y al cruzarlo me encuentro con la sensación de suficiente que tanto necesitaba. Yo soy capaz de crear vínculos que me cuiden, porque ahora conozco mi valor, conozco mis necesidades y sé expresarlas sin pedir perdón por existir. Suelto la narrativa que me hacía responsable de las emociones ajenas, y devuelvo con respeto lo que no me corresponde, sabiendo que cada quien administra su propio mundo interno. Cada recuerdo doloroso que atravieso con presencia pierde intensidad, y esa transformación se convierte en un testimonio vivo de mi resiliencia. Confío en la bondad de mis nuevas elecciones, y me doy tiempo para que mis tejidos emocionales cicatricen, sabiendo que la sanación avanza en olas suaves que merecen paciencia. Mi seguridad interior crece cuando organizo mi vida de manera que mi calma sea sostenible, y yo tengo el derecho y la capacidad de ordenar mi mundo para que me haga bien. Aprendo a decirme verdades con voz amable, y esas verdades me liberan de confusiones, de falsas obligaciones y de culpas heredadas. Me acompaño sin juicio en los días desafiantes, y en vez de exigirme perfección, celebro mi constancia, mi presencia y mi deseo de cuidarme mejor. Declaro que merezco descanso real, risas genuinas, afecto recíproco y espacios donde pueda bajar la guardia, porque esos regalos fortalecen mi sensación de seguridad. Elijo mirar mi árbol familiar con respeto y distancia saludable, rescatando lo que sirve y dejando ir lo que hiere, ya que tengo permiso de construir una vida diferente. Me siento orgulloso de mi capacidad para romper el silencio, y cada vez que nombro lo ocurrido con sensatez y cuidado, dignifico mi experiencia y despejo el camino hacia la paz. Mi presente no es rehén de viejos guiones, y con creatividad consciente escribo escenas donde la ternura y la claridad son protagonistas. Cuando la ansiedad aparece, me abrazo por dentro con palabras simples y efectivas, recordando que no estoy en el ayer, que estoy aquí, que estoy conmigo, que estoy a salvo. Reconozco los disparadores que antes me confundían, y al identificarlos, planifico estrategias amorosas para cuidarme mejor, como pedir una pausa, tomar aire, llamar a alguien de confianza o retirarme a tiempo. Mi dignidad no necesita permiso para ocupar espacio, y mi voz tiene el derecho de ser escuchada con respeto, especialmente por mí. Me atrevo a creer que la seguridad puede ser mi estado base, y entreno a mi cuerpo a habitar esa posibilidad con constancia, hasta que se vuelve familiar y confiable. Cada paso que doy hacia la claridad fortalece mi autoestima, y esa autoestima me ayuda a elegir vínculos que me traten con ternura. Las noches encuentran en mí un guardián cariñoso, y al prepararme para dormir, le digo a mi sistema que puede descansar, que todo está bien, que mañana seguimos con calma. Mi atención puesta en lo que sí puedo hacer me regala eficacia y ligereza, y suelto la necesidad de cambiar a otros para sentirme bien, porque mi bienestar nace en mí. Agradezco los pequeños lugares y rituales que asocio con tranquilidad, y los convierto en anclas cotidianas que me recuerdan que pertenezco a la paz. Cuando alguna memoria dolorosa golpea mi puerta, la recibo con respeto, la escucho, y la dejo pasar sin instalarse, porque aquí mando yo y decido a qué le doy hogar. Vivir en seguridad se vuelve un compromiso sagrado, y lo honro con límites, con honestidad y con la delicadeza que me merezco. Elijo creer que soy merecedor de todas las cosas buenas que me llegaron y que me llegarán, y esa creencia nutre mi suelo interno y me llena de confianza silenciosa. Mi cuerpo se convierte en mi aliado cuando le presto atención amorosa,
y juntos aprendemos el lenguaje de la calma sostenida. Reconozco con humildad lo que aún me cuesta, y me trato con paciencia mientras practico, porque la práctica repetida con cariño crea nuevas rutas de seguridad. Me resulta liberador saber que no tengo que justificar mis límites, y que decir no con serenidad es suficiente, claro y respetuoso. La claridad con la que ahora me miro me permite reparar mis errores sin vergüenza, y esa reparación consciente alimenta mi autoestima de manera real. Decido honrar mis emociones como mensajeras valiosas, y las escucho con curiosidad y cuidado, transformando su intensidad en información útil. Añado cotidianeidad a mi cuidado, y al volverlo rutina, la paz deja de ser visita para convertirse en residente. Mi valentía se expresa en la coherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago, y esa coherencia es un muro amoroso que me protege. Reconozco que la cercanía sana se construye, y participo en esa construcción con presencia, con acuerdos explícitos y con el compromiso de reparar cuando haga falta. Agradezco la capacidad de pedir perdón cuando lo necesito, y también la de perdonarme a mí, porque ambas abren espacio a una seguridad más profunda. Me vuelvo un testigo amoroso de mí mismo, y desde esa mirada limpia aflojo la autoexigencia y libero antiguas defensas que ya no me sirven. El pasado puede aportar contexto, pero no define mi destino, y yo elijo con conciencia qué semillas plantar hoy para la paz de mañana. Mi identidad se expande más allá de los roles familiares, y me permito explorar intereses, deseos y caminos propios, porque la autenticidad es mi refugio. Me doy el gusto de celebrar victorias pequeñas y grandes, y al celebrarlas, mi cuerpo aprende a reconocer la seguridad también en la alegría. La constancia simple de cuidarme a diario es una forma de amor que no falla, y yo me comprometo con ese amor realista y precioso. Me entreno en hablarme con un tono protector y amable, y ese tono interno se convierte en la banda sonora de mi calma. Reconozco que no debo demostrar nada para ser digno de respeto, y descanso en esa verdad como quien se sienta a la sombra de un árbol seguro. Mis límites son puertas de amor que distinguen lo que entra y lo que se queda fuera, y yo soy el guardián consciente que decide con sabiduría. Acepto que hay personas con quienes la distancia es salud, y honro esa distancia como una medicina que preserva mi paz y mi dignidad. Mi corazón, ya no obligado a permanecer donde duele, se abre a experiencias donde se siente visto, escuchado y cuidado. Agradezco el aprendizaje profundo de haberme elegido, y sostengo esa elección cada día con acciones simples que confirman mi compromiso. La calma en mi respiración se convierte en un lenguaje que mi cuerpo entiende, y cuanto más lo hablo, más segura se vuelve mi presencia. Me libero de definiciones que me encogían, y me permito ser grande, sensible, creativo y fuerte a la vez, porque esa totalidad es mi verdad. Elijo entornos que me cuidan, silencios que me restauran y conversaciones que me construyen, ya que mi espacio vital es sagrado y puedo diseñarlo. Cuando surge la duda, me recuerdo con paciencia todo lo que ya he avanzado, y con esa evidencia me trato con respeto. Mi futuro agradece cada límite que pongo hoy, y yo agradezco a mi futuro por inspirarme a elegir con responsabilidad amorosa. Reescribo mi narrativa interna con frases que me abrazan, y cada vez que las repito, consolidan en mí una base estable de tranquilidad. La vergüenza se disuelve cuando la miro con luz, y en ese acto, me encuentro inocente por existir y valioso por simplemente ser. Yo soy el sostén que buscaba afuera, y es un honor para mí ocupar ese lugar con ternura y constancia. Mis pasos se vuelven previsibles para mí, y esa previsibilidad me regala descanso emocional, porque sé que no me voy a abandonar. La coherencia entre mi sí y mi no fortalece mis cimientos, y en ese equilibrio me siento orgulloso de mi madurez. Acepto que sanar no es lineal, y me preparo para acoger las olas con paciencia, porque tengo recursos, tengo claridad y tengo amor.
Me doy permiso de no explicar mi proceso a quien no lo respeta, y esa privacidad amorosa protege mi camino. Mi intuición, antes opacada por el ruido, vuelve a sonar nítida, y al escucharla, encuentro direcciones que me favorecen. Celebro la valentía de haber dicho basta donde había que decirlo, y honro las puertas que se cerraron para que otras, más sanas, se abrieran. La ternura hacia mí mismo sana heridas silenciosas, y cuanto más tierno soy conmigo, más seguro me siento por dentro. Mi cuerpo recibe el mensaje de que ya no habrá violencia contra mí, tampoco violencia interna de exigencias crueles, y ese pacto de no agresión se siente como alivio. Elijo formas de diversión que alimentan mi paz, porque la alegría también enseña seguridad cuando se vive con respeto. Agradezco la claridad de saber que no todo vínculo merece continuidad, y que terminar a tiempo es una muestra de amor propio. Me convierto en ejemplo vivo de que sí es posible romper ciclos dolorosos, y con mi cambio inspiro sin cargar con la responsabilidad de sanar a otros. Reconozco el valor de pedir ayuda y también el de poner fin a lo que no cambia, y en esa sabiduría práctica encuentro descanso. El pasado tiene un lugar ordenado en mi memoria, no en mi timón, y yo conduzco mi vida con manos suaves y firmes. Mi voz interna protectora se fortalece con el uso, y cada vez que la escucho, me siento más entero, más tranquilo, más yo. Sostengo con orgullo la decisión de priorizar mi salud mental, y ese orgullo me ancla en hábitos que me hacen bien. La compasión hacia quienes me hirieron no anula mis límites, y mis límites no anulan mi compasión, porque ambas cosas pueden coexistir en un corazón sano. Me regalo silencio para escucharme y movimiento para liberar lo que mi cuerpo guarda, y esa combinación trae equilibrio. Agradezco haber aprendido a distinguir obligación de deseo, y al elegir desde el deseo sensato, refuerzo mi seguridad. Yo soy suficiente tal como soy, y desde esa suficiencia construyo avances amorosos, sin atropellarme, sin abandonarme. Mi presencia tranquila se convierte en un imán para relaciones seguras, y me rodeo de personas que sostienen conversaciones reparadoras. Acepto que no todo se resuelve de inmediato, y elijo caminar con paciencia, porque mi constancia es un escudo suave que funciona. La paz que cultivo se nota en mis gestos y en mis decisiones, y esa evidencia me inspira a seguir por este camino. Me abrazan mis propias manos cuando lo necesito, y ese gesto simple me recuerda que estoy aquí para mí. Confío en que puedo crear celebraciones que no duelan, rituales que no me expriman, y encuentros donde mi voz tenga espacio. Cada límite sano que pongo es un acto de amor hacia mi niño interior, y ese niño me mira con ojos nuevos, agradecido y confiado. La luz de mi conciencia entra en habitaciones internas donde antes había miedo, y al iluminar, encuentro tesoros de valentía y de ternura. Elijo no ponerme en el lugar de Salvador, y al respetar esa frontera cuido mi energía y mi descanso. Mi paz es suficientemente importante para defenderla, y lo hago con palabras claras, con retiradas a tiempo y con elecciones que priorizan mi bienestar. Agradezco la tecnología emocional que voy desarrollando, herramientas sencillas y reales que me ayudan a regularme, a comunicarme y a cuidarme. Yo soy un buen hogar para mí, y en ese hogar hay reglas de respeto, hay cariño disponible y hay seguridad en la mirada. Me resulta evidente que la repetición de pequeños cuidados, como beber agua, ordenar mi espacio y respirar con conciencia, crea una base de confianza estable. Declaro que mi vida ya no será teatro de dramas ajenos, y en su lugar establezco escenarios de calma, cooperación y respeto mutuo. Me reconozco merecedor de conversaciones donde se escuche y se repare, y si no están disponibles, me doy permiso de retirarme sin culpa. La libertad de elegir distancias me devuelve la dignidad, y la dignidad me devuelve la tranquilidad. Celebro que mi identidad ya no se define por el dolor,
sino por la valentía con la que elijo cuidarme y amar. Acepto con serenidad que hay quienes no entenderán mi proceso, y elijo no convencer, solo vivir en coherencia. Mi presente es un lienzo que pinto con colores de autocuidado, y cada trazo consciente agrega seguridad y belleza a mi vida. Soy capaz de reconstruir la confianza en la cercanía, paso a paso, chequeando mi cuerpo, regulando mis ritmos y expresando mis acuerdos con claridad. Cuando una antigua alarma suena, la agradezco por su intención protectora y le informo con calma que hoy ya no la necesito tan alta, y juntas bajamos el volumen. Mi lenguaje interno se vuelve cada día más amable, y esa amabilidad es la banda de seguridad que rodea mis días. Honro los límites ajenos con el mismo respeto con el que cuido los míos, porque la seguridad es recíproca y colaborativa. Agradezco los aprendizajes escondidos en mi historia, y elijo convertirlos en herramientas, no en cadenas. Me detengo a sentir el apoyo del suelo, y al notarlo, recuerdo que estoy sostenido por la vida, que no estoy solo, que tengo recursos. Elijo relaciones donde se celebre mi honestidad, y donde el desacuerdo se maneje con respeto, porque así se cultiva confianza. Mi seguridad deja de ser una excepción y se vuelve una práctica cotidiana, hecha de gestos pequeños y constantes que suman grandeza. Confío en que mi corazón sabrá cuándo abrir y cuándo cerrar, y yo lo escucharé con fidelidad y con cariño. La serenidad me encuentra cuando ordeno mis prioridades, y entre ellas, mi salud emocional ocupa un lugar central y no negociable. Me recuerdo que no necesito dramatizar para ser escuchado, que una voz calma y firme es suficiente, porque mi valor es claro. Agradezco a mi futuro yo por inspirarme a elegir hoy con sabiduría, y a mi yo del pasado por haber resistido, ya que ambos me traen hasta esta versión segura de mí. Celebro que mi vida sea ahora un territorio donde se honra la pausa, se celebra la claridad y se cuida la presencia, porque esa es la tierra fértil de mi paz. Yo soy un testimonio viviente de que la seguridad se aprende, se practica y se consolida, y me enorgullece sostener ese aprendizaje con amor. Mi historia encuentra redención cuando la miro con ojos compasivos, y desde esa mirada escribo capítulos donde elijo vivir sin miedo, con respeto y con una calma que ya es mía. Desde la responsabilidad amorosa que estoy cultivando reconozco que mi bienestar es prioridad y que puedo sostener mi vida con decisiones simples que crean seguridad sin exigir perfección. Me miro con honestidad serena y me digo que es válido avanzar a mi ritmo, que no necesito compararme con nadie para legitimar mi proceso. Porque mi cuerpo y mi corazón saben lo que necesitan y me lo muestran con señales claras que yo respeto. Confío en que puedo sostener conversaciones incómodas con un tono firme y calmado, y que esa combinación de claridad y serenidad me protege sin cerrar el corazón, ya que mi dignidad y mi ternura pueden convivir sin conflicto. Hoy elijo relacionarme conmigo con una lealtad inquebrantable. Me comprometo a escuchar mis límites incluso cuando otros no los comprendan, y sostengo con calma la frontera que separa lo que me nutre de lo que me lastima. Cada decisión que prioriza mi salud emocional es un ladrillo invisible que fortifica mi casa interna, y yo coloco esos ladrillos con paciencia, constancia y amor, construyendo un hogar íntimo donde mis nervios por fin pueden descansar. Agradezco el discernimiento que voy desarrollando para distinguir lo urgente de lo importante, y al elegir lo importante me doy tiempo, me doy silencio, me doy presencia, porque la prisa de ayer ya no manda aquí. Respiro con la certeza de que puedo crear rutinas amables que sostengan la calma, y me comprometo a mantener pequeños rituales diarios que le recuerdan a mi sistema que hay seguridad, previsibilidad y cariño en mis días. Celebro mi capacidad de decir no a compromisos que me desbordan, y al quedarme con lo que sí puedo y quiero, siento como mi pecho se abre, como mi espalda se afloja y como mis pasos recuperan dirección. Me doy permiso de deshacer nudos antiguos con paciencia,
revisando creencias que heredé y que ya no me representan, y al soltarlas recupero energía para crear una vida que sí se parezca a mí. Elijo observar con lucidez las dinámicas familiares que antes parecían naturales, y al verlas desde mi adultez consciente decido aprender nuevas formas de cercanía, basadas en el respeto mutuo y en acuerdos explícitos que cuidan a todos. Siento que mi seguridad crece cuando organizo mi entorno físico con cariño, ordenando espacios, simplificando tareas y dejando a la vista recordatorios de que merezco descanso, alimento, luz y quietud. Desde la compasión que me habita considero que mis antiguas estrategias de supervivencia fueron sabias para su momento, y ahora, con recursos nuevos, elijo respuestas más suaves que me permiten vivir y no solo resistir. Me comprometo a sostener pequeñas promesas conmigo, como acostarme a tiempo, decir la verdad con respeto y pedir ayuda cuando la necesito, porque esa fiabilidad interna construye la confianza profunda que anhelo. Acojo mis emociones sin etiquetarlas como buenas o malas, las recibo como mensajeras de necesidades y límites, y al traducir su lenguaje con cariño encuentro decisiones más honestas y más protectoras. Con cada respiración consciente le recuerdo a mi cuerpo que el peligro ya pasó, que hoy hay otro escenario, que hoy hay otra voz adentro, y esa voz es suave, clara y fiel a mi bienestar. Agradezco mi valentía para revisar recuerdos con un ancla de presencia, y cuando aparece el dolor, lo acompaño con paciencia y agua, con una manta y una palabra buena, porque así se reescribe el guión de la seguridad. Me resulta cada vez más natural preguntarme qué necesito antes de actuar, y al priorizar esa pregunta se reduce el ruido, se ordena mi agenda y se fortalece mi sentido de pertenencia a mí. Declaro que soy libre de elegir distancia cuando la cercanía no es segura, y que esa libertad no es frialdad, es responsabilidad amorosa con mi salud mental y con mi paz. Me abrazo en momentos de activación recordando que mi cuerpo no es mi enemigo, que solo intenta protegerme con viejos mapas, y que ahora puedo enseñarle caminos nuevos que llegan a lugares tranquilos. La culpa heredada pierde fuerza cuando la observo con luz, comprendo su origen y elijo responder con límites claros, con decisiones coherentes y con una compasión que no negocia mi dignidad. Confiero autoridad a mi voz adulta para administrar mis recursos, para decir hasta aquí, para decir ahora no, y para decir sí con plena presencia cuando algo realmente me nutre. Celebro los vínculos que respetan mis noes y agradezco a quienes me escuchan sin intentar corregirme, porque esa calidad de presencia confirma que la cercanía sana es posible y real. Suelto la expectativa de recibir de quienes no pueden dar, y conecto con personas, actividades y prácticas que sí me ofrecen reciprocidad, claridad y cuidado, porque ahí florece mi seguridad. Me entreno en la pausa antes de reaccionar, y en esa pausa encuentro sabiduría, reconecto con mi cuerpo, recuerdo mis valores y elijo responder de una manera que me proteja sin perder mi humanidad. Reconozco que la reparación es más valiosa que la perfección, y que cuando me equivoco puedo pedir perdón, ajustar el rumbo y seguir adelante con la frente en alto y el corazón en calma. Me hago cargo de mis necesidades básicas con respeto, atendiendo el sueño, el alimento y el movimiento con un espíritu cariñoso, sabiendo que cada gesto de cuidado suma bienestar y reduce alarmas. Afirmo que no tengo que justificar mis límites para que sean válidos, y que uno tranquilo es un acto de amor propio tan contundente como una declaración larga, porque mi paz no se negocia. Agradezco la capacidad de reconocer señales de alerta sin dramatizar, y de retirarme con dignidad cuando la situación lo requiere, protegiendo mi serenidad presente y mi futuro emocional. Pongo atención a mi diálogo interno y elijo palabras que acompañan, y cuando aparece el crítico feroz le ofrezco un asiento fuera del volante, porque mi conducción ahora la lleva una voz protectora y clara. Consciente de mi historia, me trato con el mismo cuidado que ofrecería a un ser amado, y me sostengo con esa ternura sobria que repara, que ordena y que devuelve confianza.
Me permito recibir apoyo profesional cuando lo considero útil, y al hacerlo honro mi valor y mi inteligencia emocional, porque pedir ayuda es un acto de lucidez y de coraje. Declaro que soy digno de una vida sin violencia, incluyendo la violencia silenciosa de la autoexigencia cruel, y establezco un pacto conmigo para hablarme con respeto y exigirme con humanidad. Cada paso pequeño que doy hacia la calma es celebrado, porque entiendo que la constancia discreta transforma más que los grandes impulsos, y yo elijo la transformación estable. Me libero de cargar secretos que no me corresponden, devuelvo responsabilidades con respeto, y me quedo con mi parte, que es cuidarme, decir la verdad y actuar con coherencia. Siento orgullo por haber cuestionado viejos mandatos, y ese orgullo sano me impulsa a seguir diseñando una vida donde quepan mi sensibilidad, mi fuerza y mi necesidad de seguridad. Al conversar conmigo uso un tono que consuela y orienta, y ese tono se convierte en música de fondo que modula mi sistema nervioso hacia la tranquilidad. Me doy el derecho de cambiar de idea cuando recibo nueva información, y al permitirme flexibilidad crezco sin traicionarme, porque la coherencia incluye evolucionar. Creo profundamente que la cercanía se construye con actos cotidianos, con palabras claras, con promesas cumplidas y con límites que protegen la relación, y me comprometo a aportar esas piezas cada día. Cuando una memoria intensa intenta ocupar todo el presente, enciendo la luz de mi conciencia y le digo con respeto que hoy hay recursos, hay apoyo y hay salida, y que yo elijo caminar por ella. Agradezco el lenguaje del cuerpo que me avisa con tensión, con frío o con latidos fuertes, y me acerco con curiosidad y cuidado para ofrecer regulación, descanso y una presencia que no abandona. Conservo lo que sirve de mi historia y suelto lo que duele sin aportar aprendizaje, y en esa curaduría amorosa mi identidad se vuelve más auténtica y más libre. Me abro a la posibilidad de disfrutar sin culpa, a reír sin explicar, a celebrar sin miedo, y en esos momentos de luz mi sistema aprende que la seguridad también vive en la alegría. Confío en mi capacidad de detectar manipulación y responder con claridad, y cuando detecto juegos que me desordenan, elijo retirarme o negociar con límites, protegiendo mi energía vital. Elijo conversaciones que me devuelven a la calma y prácticas que me devuelven al cuerpo, como caminar con atención, escribir con honestidad y agradecer con detalle, porque ellas afianzan mi sensación de resguardo. Comprendo que no soy responsable de sanar el dolor de mi familia, y que puedo honrar mi linaje sin sacrificar mi salud, porque la lealtad verdadera incluye cuidarme. Me siento autorizado a construir tradiciones nuevas, celebraciones propias y rituales sencillos que expresen mi identidad, y al hacerlo creo un clima de seguridad emocional en mi vida cotidiana. Recuerdo que mi valor no depende del rol que ocupé en el pasado, y que hoy puedo elegir roles que se alineen con mis necesidades y mis límites, porque mi historia no me encierra. Acepto que sanar implica duelo por lo que no fue, y me acompaño en ese duelo con respeto, sin apurarme y sin minimizar, ya que esas lágrimas abren espacio a una paz más profunda. Sostengo la visión de un futuro en el que mi calma es el punto de partida, y actúo hoy como esa persona calma, eligiendo con serenidad, hablando con claridad y respirando con confianza. Me doy permisos concretos que reparan, como tomar un descanso sin justificar, cerrar el teléfono cuando estoy saturado y decir que necesito silencio, porque esos permisos consolidan mi seguridad. Valoro el poder de la repetición amable, repito límites, repito cuidados, repito frases que me sostienen, y esa repetición crea huellas nuevas en mi cuerpo y en mi mente. Cuando la vergüenza intenta dictar mi conducta, la miro a los ojos con compasión y recuerdo que merezco amor y respeto tal como soy, aun cuando estoy aprendiendo, y elijo actuar desde esa dignidad. Me rodeo de personas que celebran mis avances sin presionarme, y ofrezco a otros el mismo tipo de presencia, porque la seguridad compartida se multiplica en vínculos nutritivos.
Acentúo mi atención en señales de seguridad, como la calidez de una taza en mis manos, la estabilidad del suelo bajo mis pies y el ritmo constante de mi respiración, y esas anclas me devuelven al presente. Agradezco cada vez que mi intuición me detiene a tiempo, y respeto esa guía interna como un talento valioso cultivado por años de escucha atenta, ya que confiar en mí es parte de mi libertad. Resguardo mis mañanas de la avalancha de estímulos, me doy unos minutos de silencio, elijo palabras que orientan el día, y así preparo a mi sistema para transitar con serenidad. Elijo relaciones en las que la reparación es posible, donde se habla de lo que pasa y se ajusta con respeto, y me aparto con dignidad de vínculos donde la repetición del daño sea la regla. Reconozco el valor de mi no y también la potencia de mi sí, y practico elegir desde el deseo sensato, no desde la obligación, porque eso me enseña a confiar en mi propia dirección. Me trato con paciencia cuando una vieja alarma se enciende, y lejos de retarme me acompaño, recordándome que el aprendizaje es espiralado y que cada vuelta profundiza la reparación. Acepto que hay temas que requieren silencio y otros que piden voz, y desarrollo la sabiduría para elegir el momento oportuno, guardando mi paz como un tesoro amoroso. Con cariño ordeno mis finanzas, mi calendario y mis prioridades, y al poner estructura amable a mi vida, refuerzo la sensación de control sano que mi cuerpo agradece. Me apego a mi plan de autocuidado sin rigidez, con una disciplina flexible que entiende los imprevistos, porque la meta es sostener la paz, no ganar una competencia imaginaria. Creo entornos donde mi voz no compita con gritos internos o externos, y si aparece el ruido, me retiro, me regulo y regreso a mi centro, que es mi lugar seguro. Me siento orgulloso de haber reconocido que merezco respeto en cada interacción, y ese orgullo corrige por dentro la narrativa antigua que me mandaba a callar y a aguantar. Exploro la alegría de hacer cosas solo por placer, sin productividad como condición, y en ese permiso descubro formas nuevas de seguridad, suaves, lúdicas y reparadoras. Agradezco la claridad para distinguir el amor del control, el cuidado de la invasión, la ayuda del condicionamiento, y elijo solo aquello que honra mi autonomía y mi dignidad. Enseño a otros cómo tratarme al tratarme bien, y ese ejemplo silencioso establece el estándar de respeto que sostengo con coherencia. Al pensar en mi familia elijo una mirada que reconoce luces y sombras sin negar ninguna, y desde ahí decido qué conservar, qué transformar y qué soltar, siempre priorizando la paz. Me autorizo a cerrar conversaciones que se vuelven dañinas y a retomarlas cuando haya disposición real a entendernos, porque mi bienestar no necesita sacrificar mi claridad. Refuerzo la práctica de hablar en primera persona, digo lo que siento, digo lo que necesito, digo lo que voy a hacer, y esa forma directa ordena el vínculo y cuida mi integridad. Siento que la seguridad se afianza cuando duermo suficiente, cuando hidrato mi cuerpo, cuando camino bajo el cielo, y por eso convierto esos cuidados en compromisos amorosos con mi vida. Me abrazo con la certeza de que no tengo que responder a disparadores como antes, y entreno respuestas nuevas que incluyen pedir tiempo, respirar, escribir y pedir contención apropiada. Reconozco el momento exacto en que una conversación se vuelve poco segura, y en ese momento activo mis recursos, pongo un límite o me retiro, confiando en que cuidar mi paz es prioritario. Celebro la coherencia entre mis valores y mis actos, y cuando noto desalineación, ajusto con serenidad, sin castigos, con voluntad de aprender. Me doy permiso de reír fuerte, de bailar sin juicio, de cantar en voz baja, de hacer cosas simples que alimentan un clima interno de confianza y bienestar. Suelto la fantasía de que el pasado debía ser diferente, y elijo invertir mi energía en construir un presente que me honre, porque ahí sí tengo poder y ahí sí florezco. Honro mi historia con rituales que marcan un antes y un después, me despido de roles que duelen, doy la bienvenida a hábitos que cuidan,
y sello esos momentos con gratitud y claridad. Agradezco a mi cuerpo por todo lo que me permitió atravesar, y hoy lo trato con la misma lealtad que él me ofreció, ofreciéndole calma en lugar de exigencia, cuidado en lugar de dureza. Recuerdo que la ternura es una forma de fuerza que no grita, que sostiene, que repara, y la convierto en mi estilo de liderazgo interno. Valido mis señales de cansancio y organizo pausas, porque el descanso no es premio, es base, y sobre esa base se edifica la seguridad que deseo. Me hablo con frases que me orientan, como estoy contigo, podemos con esto, no estás solo, y esas frases construyen vías nuevas por donde circula mi paz. Cuando una persona cercana minimiza mis límites, reafirmo con serenidad mi posición y evalúo la cercanía adecuada, ya que mi paz es un criterio innegociable. Me regalo tiempo para hobbies que ocupan mis manos y vacían el ruido mental, y en esa atención tranquila mi sistema aprende a confiar en la quietud. Comprendo que la culpa también puede ser una señal de crecimiento, y cuando aparece la reviso con curiosidad, separo lo aprendido de lo real, y elijo actuar desde mi valor presente. Refuerzo la idea de que mi seguridad no depende de controlar a otros, sino de cuidarme a mí con decisiones claras, y esa convicción me devuelve libertad. Me sostengo con hábitos de cierre del día que calman, apago pantallas a tiempo, bajo luces, agradezco lo vivido, preparo el descanso, y dejo que la noche me repare. Celebro mis avances internos tanto como los externos, porque la sensación de estar a salvo es una victoria profunda que merece reconocimiento. Agradezco a mis apoyos confiables por su presencia, ofrezco reciprocidad desde mi abundancia, y entiendo que las relaciones seguras son un intercambio cuidado y honesto. Me niego a absorber responsabilidades que no son mías, y cuando alguien intenta depositarlas, las devuelvo con respeto, reafirmando el límite que protege mi serenidad. Acepto que hay conversaciones que funcionan mejor con mediación o con pausas largas, y elijo esos recursos sin vergüenza, ya que cuidar el vínculo también es cuidar la forma. Practico la gratitud específica que ancla, nombro 3 cosas concretas que salieron bien, 3 gestos de cuidado que me ofrecí, y con esos registros sólidos mi mente aprende a confiar. Me preparo para encuentros familiares con estrategias claras, defino tiempos, defino salidas, defino límites, y entro con la tranquilidad de quien sabe que puede cuidarse. Reconozco que a veces la reparación es elegir no asistir, y me respeto cuando esa es la decisión más protectora, porque la lealtad a mi paz guía mis pasos. Cuando un tema del pasado regresa con fuerza, pongo en práctica lo que aprendí, evito quedarme solo con la emoción bruta, la acompaño, la nombro, la regulo y recupero el presente. Me comprometo a no usar mi historia para lastimarme a mí mismo, y cada vez que aparece la tentación de la crítica dura, elijo la comprensión y el ajuste amable. Creo conversaciones internas que me preparan para la cordialidad firme, y entro a los espacios con esa disposición, porque la firmeza cordial es un escudo suave que cuida. Valoro la previsibilidad que me dan las rutinas, sin caer en rigidez, y cuando algo cambia, me recuerdo que también sé adaptarme, ya que mi flexibilidad es parte de mi fuerza. Agradezco la evidencia de que mis límites funcionan, noto cómo disminuye la ansiedad, cómo aumentan mis ganas de compartir, y celebro que la seguridad expandida abre lugar a la alegría. Hago inventario de mis recursos emocionales y los mantengo a mano, como respiraciones, frases, contactos de cuidado y actividades sencillas, y saber que los tengo me calma. Me habito con una presencia que observa sin juzgar, que elige sin culpar, que repara sin humillar, y esa presencia transforma el clima interno con paciencia y constancia. Asumo que no todo el mundo entenderá mi cambio, y dejo de pedir permiso para cuidarme, porque el derecho a la paz es inherente y no depende de aprobación externa. Me entreno en recibir elogios sin desarmarlos, los dejo entrar, los siento,
los agradezco, y permito que alimenten mi autoestima sin vergüenza. Cuando alguien me pide más de lo que puedo dar, ofrezco la verdad con amabilidad, propongo alternativas o digo que no, y ese acto me mantiene íntegro y seguro. Celebro que cada día tengo la oportunidad de practicar de nuevo, y la repetición consciente se convierte en aliada para consolidar mi seguridad como un estado cada vez más frecuente. Me recuerdo que el conflicto bien gestionado también construye confianza, y por eso elijo el diálogo honesto, la escucha activa y la búsqueda de acuerdos que cuiden a las partes. Acepto que a veces la salida más amorosa es cerrar una etapa, y me ofrezco un cierre ritualizado que incluya agradecimiento, despedida y una promesa de seguir cuidándome. Siento orgullo por el camino ya transitado, y permito que ese orgullo ocupe espacio en mí, porque reconocer mi propio esfuerzo fortalece mi seguridad de manera concreta. Agradezco mi inteligencia para anticipar situaciones que me activan, y diseño planes de contención con antelación, de modo que entro a la vida con una red que me sostiene. Elijo la ternura como idioma principal en mi diálogo interno, y cuando tengo que ser firme, lo hago sin perder humanidad, porque la firmeza sin ternura es dureza, y yo elijo la fortaleza amable. Me permito cambiar de escenario cuando uno me daña, y no necesito justificarme más allá de mi cuidado, porque mi vida es el territorio donde yo establezco reglas de respeto. Me vuelvo consciente de cómo la música, la luz y los olores impactan mi calma, y ajusto mi ambiente para favorecer la serenidad, convirtiendo mi espacio en un refugio real. Reconozco que puedo sentir miedo y actuar con valentía, porque el coraje no elimina la emoción, la acompaña, la regula y decide pese a ella lo que me cuida mejor. Honro a mi niño interior con actividades simples que le gustan, juego sin exigirme producir nada, y al jugar sano la desconfianza que aprendió cuando lo empujaron a la adultez antes de tiempo. Agradezco la posibilidad de elegir con quien comparto mi intimidad, y protejo mis confidencias como un acto de autorrespeto, abriéndome solo donde hay cuidado. Me mantengo atento a mi cuerpo después de los encuentros difíciles, y practico descargas suaves como caminar, estirar, respirar y escribir, para que el estrés se vaya y la calma se quede. Declaro que mi voz no vuelve a apagarse por miedo a incomodar, y cuando necesito decir algo, lo digo con respeto y firmeza, confiando en que mi verdad merece espacio. Me reconcilio con mis silencios del pasado entendiendo que entonces no tenía recursos, y agradezco que hoy tengo herramientas para expresarme sin perderme. Celebro que mi definición de familia puede ampliarse a quienes me cuidan y me respetan, y con esa ampliación construyo un tejido afectivo que sí me sostiene. Agradezco los límites ajenos que me enseñan a convivir, y respondo con reciprocidad, porque la seguridad se fortalece cuando ambos lados se cuidan. Me doy la oportunidad de aprender nuevas habilidades relacionales, como pedir lo que necesito, negociar y reparar, y cada paso que doy en esa dirección aumenta mi confianza. Comprendo que a veces el cuerpo necesita más tiempo que la mente para creer que está a salvo, y le concedo ese tiempo sin impaciencia, sabiendo que la constancia obra milagros discretos. Me hago responsable de mis palabras y de mis silencios, y esa responsabilidad es un suelo sólido donde la culpa innecesaria pierde su poder. Valoro la coherencia por encima de la apariencia, y elijo vínculos en los que lo que se dice y lo que se hace se parecen, porque ahí mi sistema descansa. Agradezco a mi presente por ofrecerme libertad de elegir con quién estoy, dónde vivo y cómo me relaciono, y uso esa libertad con sabiduría. Me encuentro capaz de transformar el miedo en prudencia, la rabia en límite y la tristeza en ternura, y esa alquimia emocional me convierte en guardián amable de mi vida. Suelto la necesidad de justificar mis emociones para que otros las acepten, y las legitimo con mi propia presencia, porque sentir ya es motivo suficiente para cuidarme. Acepto que mi proceso puede inspirar a otros, sin volverme responsable de su camino,
y comparto desde la humildad y la experiencia, cuidadoso de no sobrecargarme. Me convierto en un adulto confiable al sostener mis palabras con actos, y ese registro interno fortalece la seguridad amorosa que busqué durante años. Agradezco a la vida por la posibilidad de volver a confiar, de abrir el corazón con discernimiento, de cerrar la puerta con respeto, y de elegir a cada paso la paz como guía. Declaro que pertenezco a un presente donde la calma es una construcción accesible, y me comprometo a seguir colocando ladrillos de autocuidado, claridad y límites, hasta que mi casa interna sea el lugar más seguro que conozco.